bajo el puente del troll. Al final del episodio anterior, Annelies Mikkel, una chica de 20 y tantos años de edad, después de viajar a San Damiano, atacó a su recién conocida amiga Thea Hein, quien era una devota católica que estaba dispuesta a ayudar y a apoyar a Annelies en su viaje por San Damiano, en Italia. Después de conseguirle acceso a una fuente o pozo milagroso de agua bendita, Annelies rechaza el agua bendita, ataca a Thea Hein contra el piso de un camión comercial, le desgarra las ropas, le rompe el rosario que tiene en el cuello y tras impostar su voz muy grave y tratar de maldecir hacia ella, todo el camión detectó un extraño olor que sería descrito como el olor a heces. No a heces quemadas, como a veces olía Annelies como parte de su sintomatología, sino a simplemente heces. Tras este incidente, Annelies y Thea Hein se volvieron buenas amigas. Y, como a estas alturas, Annelies solo podía y solo le gustaba charlar de religión, el resto de sus amigas de la universidad comenzaron a alejarse. Pero Thea Hein no. Ella estaba convencida de que Annelies no estaba enferma de algo terrenal. Y, más encima, conforme comenzaron a hacerse buenas amigas, Annelies se convenció a sí misma de que podía sentir a distancia cuando Thea Hein rezaba por ella. A veces hacían un juego. Annelies trataba de adivinar los momentos en los que ella, comillas, presentía que Thea estaba rezando y se escribían o se llamaban para tratar de ver si realmente habían coincidido. Y no muy a menudo coincidían, pero cuando sí, esto ponía muy feliz a Annelies. Luego de volverse buenas amigas y de charlar por algunos meses, Annelies le confesó a Thea Hein algo que no le había dicho ni siquiera a sus propios padres. No sé si por vergüenza o simplemente por ser algo muy extraño de confesar. Pero Annelies le confesó a Thea Hein que últimamente había estado charlando con el mismísimo Jesucristo y que también había tenido alguna que otra conversación con el demonio sobre el infierno. Thea Hein, más que alertarse por esto, le dijo a Annelies que creía en sus visitas crísticas, la apoyó en todo lo que había dicho y, de alguna manera, la empujó desde el último escalón metafórico hacia su caída. Ahora, Annelies, con el apoyo de Thea Hein, estaba convencida de que la medicina occidental no iba a salvarla y con la ayuda de Anna, su madre, fue a hablar con el Dr. Luthi a solas la tarde del 3 de septiembre de 1973. Esta es la tarde misteriosa. Esta es la tarde de las supuestas acusaciones. Ahora bien, quiero puntualizar una cosa en esta introducción. Esta tarde, Annelies fue con el Dr. Luthi, pero se retiró temprano de la consulta. Y se quedaron a solas Anna y el Dr. Luthi. Solos ellos dos, sin testigos, sin Annelies. Esta tarde es la tarde que después, en un testimonio jurado, ambos tendrían que declarar como la tarde que lo cambió todo. Según el testimonio dado a la policía por Anna, la tarde del 3 de septiembre de 1973, el Dr. Luthi le aconsejó comenzar a buscar un sacerdote jesuita.
Según el testimonio dado por el Dr. Luthi a la policía después y también reiterado durante el juicio, el Dr. Luthi jamás mencionó nada parecido, ninguna sugerencia similar, pero haya sido que naciera de Anna o haya sido por recomendación del Dr. Luthi, buscar a un exorcista fue exactamente lo que la familia Mikkel hizo a continuación. Y para platicar al respecto, por tercera ocasión, nos acompaña Manuel González, Satoshi, Nastro, Manolo. ¿Tienes más apodos que podamos incluir a la lista? Papá. Apa, sí, cierto. Apa, te voy a decir. Apa, te voy a decir yo. El Apá. El Apá González, Manuel El Apá González, te voy a decir. Mames. Bienvenido. Suena director técnico viejito, güey. Sí, suena como que estás dirigiendo un terrible equipo de fútbol. Sí, eso es exactamente como lo que suena. Suena como que no has ganado así como en décadas un campeonato, de nada. El de cajón, ¿no? Bueno, pues tenemos nomás a la Pá González, güey, eso nada. No, pues chingue su madre. Pues nada, mejor dices, bueno. Manuel El Apá González is in the house. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Sergio, por invitarme esta tercera vez a esta peculiar y lúgubre historia de esta pobre mujer. La neta ya está dejando de ser lúgubre a ser así como depresiva historia de esta mujer. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta historia comienza como algo muy tétrico y sobre todo de nuevo cuando escuchas la grabación y todo dices, no manches, esto está súper denso. Y luego poco a poco se va convirtiendo en una historia de abuso, de desolación, de depresión, de mala interpretación de sintomatología. Creo que es una... Todo eso. Es una muy triste tragedia de errores. El caso de Annelies Mikkel. Y bueno, como se titula este episodio, dolor de mente, enfermedad del cerebro, vamos a ver esto. Vamos a ver que la mente de Annelies cada vez está más fatigada, más rota, más quebrada, más desasociada de su realidad. Y mientras tanto, el hecho de que ella abandone sus medicamentos y que su familia más encima se lo permita por estar también convencidos de esto, va a hacer que la enfermedad de su cerebro, que ya estaba en parte bajo control, nuevamente se vuelva a descontrolar, nuevamente se vuelva a exacerbar y vamos a volver a tener una verdadera sintomatología preocupante que no va a ser bien tratada. Entonces, antes de seguir hablando de esto, hay algo que quiero comentar. Casi siempre revelo las fuentes, ¿no? Me gusta ser muy claro con las fuentes que uso. El libro central de esta temporada, fuera de la investigación así como de paginitas de internet y el Wikipedia y todo, el libro central que utilicé esta temporada es un libro que se llama Annelies Mikkel, una verdadera historia de posesión demoníaca. Quiero puntualizar lo sesgado que está este título, ¿sí? O sea, es un título sesgado. Una verdadera historia de posesión demoníaca. Bueno, este libro está escrito por un fulano que se llama Lawrence LeBlanc. Y Lawrence LeBlanc es un ferviente creyente de la posesión demoníaca. ¿Por qué usé este libro? Porque Lawrence LeBlanc es tan obsesivo con el caso que realmente es el libro mejor documentado del caso que encontré. Hay otros dos, me parece, que son como los más sonados. Estuve investigando que había... ¿Hay muchos libros al respecto? No muchos. Me parece que son 2 o 3 los más como convincentes de este caso. Hay mucha gente que quiere hablar del caso, pero libros así como Hechos y Derechos y Formales, yo nada más encontré 3. Y de esos 3, revisé 2. Y de los 2 que revisé, el otro era más secular, pero también era muchísimo menos profundo. El otro libro era como, y en algún punto del 76 pasó esto. Y checabas el libro de Lawrence LeBlanc y decía, y el 4 de julio del 73, después de hacer esto y con esto y esto y esto, entonces pasó esto. Y como que a pesar de ser un libro tan sesgado, es un libro muy bien investigado, ¿sí? Entonces sería omiso y reductivo que no avisara esto, porque es un libro sesgado, ¿sí? Es un libro de un tipo que está 100% convencido de que él está hablando de un caso de posesión real. Y te lo deja claro en la introducción, y te lo deja claro en las... De hecho, tiene un segmento enorme de conclusiones al final del libro que te puedes brincar casi por completo,
donde solo son como las impresiones personales y las opiniones personales de Laurence Leblanc diciéndote, y entonces yo creo que yo opino que sí. Pero el dato duro que está en este libro es muy bueno. Entonces, advertencia aquí. Les recomiendo este libro si les interesa el caso, pero sepan que es un libro religiosamente sesgado. Es un libro que cree en la posesión satánica. Es un libro de un autor que está convencido de que está registrando y reportando un caso de una chica poseída. Entonces hay que leerlo con un enorme grano de sal. Si les interesa este libro, repito, se llama Anneliese Michel, una verdadera historia de posesión demoníaca, de Laurence Leblanc. Este libro está disponible en Amazon y les recomiendo de preferencia que descarguen la versión digital, porque el libro en físico es un libro muy pequeño y muy corto que no amerita los 300 pesos que les van a querer cobrar por él en físico. Y claro, no. Sí, no los amerita. Y el digital de este libro, creo que en Kindle me costó 35 pesos o una cosa así. O sea, que bueno, es una excelente compra si tienen un Kindle. Abrumadora la diferencia. Sí, brutal. Cosa que agradezco, porque yo estoy en contra de esta gente que cobra casi lo mismo por el digital que por el físico. Me parece obsceno hacer eso. Sí. Entonces no lo hagan, por favor, ¿no? O sea, sí cobren por lo menos un 40, un 30% menos de lo que sea su físico, o un 50 si quieren, pero no lo haga, compa. O sea, no haga esta cosa ofensiva. Y eso también va para el mercado de los videojuegos. Yo sé que no tiene nada que ver, pero no sean así. O sea, no me vendas un videojuego digital exactamente lo mismo que vas a vender un producto físico, porque no existe y tú no invertiste en el material físico, entonces deberías cobrar menos. Pero bueno, habiendo dicho esto, entonces comencemos con el episodio del día de hoy. Bueno, después de todo este incidente y de la amistad que se establece entre Thea Hein y Anneliese, llegan entonces otra vez a Alemania, y en Alemania van a ver al Dr. Luthi y nos dice Ana, el Dr. Luthi me dijo que yo buscara un sacerdote, ¿qué dije? Jesuita, un sacerdote jesuita, y que buscáramos un exorcismo. Esa es la declaración de Ana. Por otro lado, Luthi dice, yo no dije ni madres, y a Ana se le ocurrió solita. Ok, bueno, haya sido quien haya sido. Es muy interesante que la anécdota sea un sacerdote jesuita. Porque, específicamente, porque, ojo, aquí lo voy a mencionar más a fondo más adelante, pero lo menciono ahorita superficialmente. Los jesuitas no son la secta, digamos, más reconocida dentro del catolicismo por los exorcismos, ni son los más, comillas, expertos. Pero en el imaginario popular, los jesuitas sí lo son. En la película del exorcista son jesuitas. Sí, son jesuitas. Y son jesuitas porque en el caso original del morrito en el que está basado el exorcista, que es un caso en Washington en los años 50, me parece que en 1952, son jesuitas. Entonces, la gente desde la mitad del siglo XX, desde los años 50 del siglo XX, tiene esta idea de que porque en el caso de supuesta posesión exitosa más famoso de la historia son jesuitas, entonces los jesuitas son los chidos. Entonces, no sé si lo haya dicho el médico o si lo haya pensado la mamá, pero pensaron algo que es parte de la cultura pop. Cosa que me parece fascinante desde esta perspectiva de analizar el caso y de ver cómo la gente a lo mejor piensa una cosa que ni siquiera era cierta a pesar de ser tan religiosos, ¿no? Entonces los jesuitas no son normalmente, casi siempre son los dominicanos los que son como están más vinculados, ¿no? Con el exorcismo. Empezaron. Exactamente, ¿no? Porque tú debes de saberlo mucho mejor que yo, pero ellos empezaron en el medioevo, ¿no? Con todo este cagadero. Entonces casi siempre son los dominicanos, los dominiscanis, los que estaban vinculados con esta situación y no los jesuitas. Pero por alguna razón la anécdota dice que la recomendación fue buscar un jesuita. Bueno, Ana va y hace esto. Empieza a buscar un sacerdote que esté dispuesto a ayudarle a su hija desde una perspectiva religiosa, y encuentra a un sacerdote que vamos a conocer desde este momento con el apellido de Abiger o Abiger, no sé cómo se pronuncia, pero creo que es Abiger. Es Habiger. Habiger, ok, muy bien. Entonces, Habiger. el padre Habiger
Es el primer contacto que va a tener Ana, la mamá de Anneliese, con esta idea de vamos a buscar a un sacerdote que esté dispuesto a hacer algo por ella. Los papás de Anneliese entonces se convencen de que su hija está convencida y de que necesitan un sacerdote que le practique un exorcismo. El padre Javiger va y conoce a Anneliese. Dice, ok, va, chido. Si creen que está poseída, necesito hablar con ella porque necesito ver si cumple el criterio de la Iglesia Católica para que nos aprueben oficialmente un exorcismo, porque estas madres necesitan aprobación de un obispo. Entonces, estos sacerdotes, por mucho que quieran ponerse locotrones, no pueden legalmente, o no pueden, no legalmente, pero religiosamente, hay una jerarquía y sin esa aprobación del obispo no pueden hacer nada. Javiger dice, necesito conocer a Anneliese, va, cotorrea con ella 2 horas, cuando sale del cuartito, habla con la familia Mikkel y les dice, su hija no tiene ni madres, o sea, está lúcida, es linda, fue increíblemente amable conmigo, si tiene algo, yo con mi experiencia de sacerdote no lo puedo detectar, si tiene algo es médico, entonces por favor, dejen de buscar un sacerdote, vayan a buscar un médico. Ok, bueno, y entonces ahí están los Mikkel diciendo, ¿qué hacemos, no? El médico nos dice que busquemos un sacerdote, el sacerdote nos dice que busquemos un médico, ¿qué hacemos? Bueno, van los Mikkel y hablan con Thea y le dicen a Thea Hein, oye, ¿qué hacemos? ¿Tú nos puedes hacer el paro? Y Thea Hein de una vez les dice, sí, papas, yo les consigo a todo el mundo, yo tengo el insight, yo soy la VIP otra vez, ¿no? Y yo soy el cucaracho mayor y entonces, ahora sí, bueno. Y les presenta a uno de los sacerdotes que van a ser de los más importantes en este caso. Les presenta a Adolf Rodewijk, o Rodewijk, supongo que será, ¿no? Rodewijk. Ajá, Rodewijk. Bueno, Rodewijk peleó en la Primera Guerra Mundial y después de pelear en la Primera Guerra Mundial se unió a un grupo religioso. Sí, o sea, obviamente quedó traumatizado y se une a un grupo religioso en 1918. Después de eso se convence de que va a seguir un camino totalmente religioso y se ordena como sacerdote en 1925. Como tenía experiencia militar, se hace parte, o sea, se ordena como el capellán de la capilla que estaba dentro de un hospital militar durante estos años. Y una enfermera le había presentado un caso muy extraño. Este caso se conoce como el caso Magda o el caso de Magda. Y pues de este caso creo que tú tienes algunas cositas que platicarnos, ¿no? Sí, mira, este personaje, Rodewijk, fue un capellán, es decir, un sacerdote militar, por así llamarlo, en la Segunda Guerra Mundial. Dentro de la ciudad de Trier, en Alemania, él pues tenía su hospital, ¿no? Su hospital de campaña, pues, pero había, por supuesto, enfermeras. Una de estas enfermeras era una mujer de 30 años llamada María Magdalena, Okay, ajá, sí. como la... Sí, como el personaje bíblico. Exactamente. Pues aquí viene una cosa súper curiosa porque a lo que dice Rodewijk, esta mujer tenía una gran sensualidad, una gran facilidad de atraer hombres. Digo, pues Segunda Guerra Mundial, pues casi lo que se mueva es trinchera, ¿no? Pero bueno, o sea, fuera de eso también... Al parecer tenía algo especial. La correlación con el nombre, ¿no? Es muy chistoso, así como María Magdalena, esta mujer que tiene este como estigma, sí, ¿no? El estigma de ser incluso en algunas versiones una prostituta, que no lo era, ¿no? Bíblicamente, pero es interesante esta correlación, ¿no? Y pues ella, a final de cuentas, se comportaba muy arrogante y muy imprudente. No hay mucha profundización sobre exactamente por qué lo llevó a hacer esto, pero el vato a Rodewijk dijo, hay que hacerle lo que se conoce como un exorcismo probatio, que es como un preexorcismo, por así llamarlo. Y le hizo el examen más básico que hay, güey. Aventarle agua bendita. Ok. La aventé agua bendita y la mujer así como, güey, ¿qué pedo? ¡Ah! Reaccionó mal. Quiere decir que sí tiene un demonio, güey. ¿Qué pedo? Claro, nomás porque le tiré agua en la cara y se enojó.
No, güey, o sea, tú, si vas por la calle que te avienta agua bendita, tienes que sonreír o estás poseído, güey. Claro, yo también me Así, enojaría no hay de y otra. también dirían que estoy poseído, Estás- ¿no? Y claro, y con todos los tatuajes, a huevo estás poseído. Por cabrón, supuesto, discúlpame. ese pinche pelón, barbón raro tatuado. Sí, ajá. Entonces, ya ahí pasó este güey con el obispo Franz Rudolf Bonhoeffer. Así que tienes que gritarlo así como alemán de película Segunda Guerra Mundial. ¿Es necesario? Ajá. Ok, bueno, entonces Bonhoeffer. Ok, bueno. Ya. Ok. Y el punto es de que Rodevik lo convenció de que se necesitaba hacer un exorcismo a esta mujer. Ok. En lo cual aceptó. Y duraron años en ese proceso, pero realmente no encontré si la graduaron como exorcizada o qué chingada. Realmente no se sabe o no se enfocó las fuentes que estoy buscando, que es uno de Der Spiegel, que es el periódico alemán. Ok. ¿En qué sucede? Además, se le pierde la pista a Magda y se centran en las ondas de este güey que traía. De que. Y de que realmente debió haber sido llamado el caso Rodevik, porque fue este güey el que se tripió de que la morra Magdalena, estaba poseída. Que realmente no había evidencia suficientemente fuerte, como en el caso de Annelies, si lo ves con comparación, como para decir, sí, a huevo está poseída. Sino que el vato realmente quería probar sus tesis de probar gente poseída y no. Y usaba una lógica así de que muy del medievo, machín. O sea, incluso para los estándares de la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, que sí es algo que tomar en cuenta. Pero él incluso ponía mucha énfasis en que la Iglesia Católica no estaba persiguiendo a los poseídos lo suficiente. Ok, o sea, él Que creía que realmente- debíamos buscarlos y cazarlos de alguna manera. No tanto cazarlos, pero que sí había más gente poseída de la que la iglesia estaba dispuesto a aceptar. Y digo, estás en la Segunda Guerra Mundial, güey. O sea, realmente es todo el contexto que pasó el caso Magdalena, ¿no? O sea, un contexto altamente violento y brutal, donde, pues, yo creo que a la gente le valía madre, güey. Ah, que está loca, güey. Chinga tu madre, güey. Me están bombardeando a diario, güey. O sea, no sé por qué, güey. Debería de ponerle tanta atención a esto, pero este güey lo vio como un permiso. Y siguió con esas ondas. Pero algo que me llamó mucho la atención es de que incluso el periódico estaba mencionando que mucho tiempo después, por eso los 2000, se comunicó con los jesuitas para pedirle la documentación sobre este caso, porque como tú bien mencionas, jesuitas, güey. Sí, Este güey ajá. era un jesuita. Sí. Le pidieron la documentación del caso Magdalena y dijeron, híjole, joven, ya se destruyeron. Ah, mira. Oye, eso es muy interesante. Rodevik se involucró con este cachito del caso, pero Rodevik tenía 79 años de edad en 1973. Ya estaba bastante grande. Y él automáticamente le dijo a Thea y a la familia de los Mikkel que no iba a poder participar, pero que él estaba interesado. Y eso todo lo que me dijiste ahorita me tilda mucho, me brinca mucho, porque entonces es un tipo que claramente tenía una predisposición, ¿no? O sea, era un tipo que estaba él le echó agua bendita a una señora en un camión y de repente la señora brincó y el vato dijo, estás poseída, ¿no? Y te vamos a exorcizar hasta, ¿cómo dijiste? Hasta graduarte. Entonces, bueno, te vamos a poner tu gorrito. Si te pones a pensar eso, dices, güey, qué pirata está este pedo, güey, la neta. Por supuesto. Y luego el agua fría, ¿no? Y en la espalda, güey, así, ay, no mames, güey. O sea, ¿cómo no quieres que reaccione a alguien, güey? Claro, o sea, claro, es inhumano pensar que una persona no va a reaccionar a ese tipo de interacciones y no va a reaccionar además con esa normalidad. Pero sí nos habla, más que hablarnos de la pobre Magda, nos habla de la psicología de Rodevik, ¿no? Que es un tipo que estaba dispuesto a creer y que finalmente lo que hizo fue remitir. Él no realizó directamente este exorcismo, pero a sus 79 años de edad, en 1973, sí remitió a los Mikkel con otro padre que se llama Hermann. Y lo voy a leer así porque tiene doble R y doble N. Entonces, sí, tiene... Muy alemán. Muy alemán. Hermann. Es como Hermann, ¿no? Entonces, el padre Hermann fue quien decidió, después de Rodevik, ir a conocer a Annelies y
habló con ella, igual que como lo había hecho el otro sacerdote, el primero, y dijo, a ver, ¿cómo está esta muchachita? Pues esta muchachita se ve que tiene algo, se ve mal de alguna manera, pero no está poseída. El testimonio de Herman, después de conocer a Anneliese, fue una muchachita muy devota, su familia es sumamente católica, y Herman le dijo a Anneliese que las caras que ella estaba viendo, estas caras demónicas o demoníacas como ella las describía, no eran un síntoma, entre comillas, de posesión, y que fuera a ver a un especialista, a un neurólogo. Cero iban dos médicos que le dicen a Anneliese, por favor, no creas en la iglesia católica que te va a salvar, ve y busca un médico, ándale, o sea, hazte un paro, no estás poseída, estás enferma. Ver caras es una alucinación, ver caras no es un síntoma de posesión, entonces por favor, trátate. Y Anneliese le dice a Herman, sí, pero por favor no me abandone. Quédese, haga algo, reconfórteme, hágame sentir bien. Entonces, Herman comienza a visitar a Anneliese en su casa, en su cuarto. Principalmente nada más lo único que hacían era rezar juntos. Él llegaba, se sentaba junto a la cama y estaba ahí convaleciente. Se sentaban un ratito, cotorreaban y rezaban 1 o 2 horas. Y después él se iba, y él se iba muy contento casi siempre, porque él dice que cuando él se iba, veía a Anneliese siempre menos deprimida, ¿no? La veía en un mejor estado de ánimo, y eso para él era como muy importante. Bueno, pero Herman no estaba convencido de ninguna manera que ella estuviera poseída. Eventualmente, el problema es que Herman no estuvo solo. Se unieron al caso 2 padres más, que son el padre Roth y el padre Ernst Alt. Nos referiremos a ellos como Roth y Alt para no llamar a Ernst al otro. Es el padre Alt y el padre Roth. Quienes ahora sí se van a volver las 2 figuras más centrales y más importantes del caso de la posesión de Anneliese Michel. Entonces, ahora sí son estos 2 sacerdotes, Roth y Alt, los que van a eventualmente realizar el exorcismo. Tengo aquí un testimonio de la corte del juicio posterior al caso que se realizó, y no es muy favorable. Este testimonio es el testimonio de un psicólogo que habla de la personalidad del padre Ernst Alt, y nos dice lo siguiente. En el caso del padre Alt estamos lidiando con una personalidad anormal en el más amplio sentido del término. Partes de su historia incluso se presentan para que podamos considerar que quizá él mismo sea un hombre que ha sufrido de psicosis o quizá de algún tipo de esquizofrenia. Este pequeño testimonio nos deja en claro que el padre Alt a lo mejor no era una persona muy centrada. Tampoco el padre Rodevik, al parecer. Es que, güey, estás hablando de Alemania de posguerra. O sea, sí. La neta, pues yo creo que todos estaban bien pinches dañados. ¿Cuál era el panorama psicológico o cuál era el panorama anímico? ¿Dónde estaba instalada la psique, la mente de la gente que estaba viviendo en esta Alemania? Esta es una Alemania precaída del muro, ¿cierto? Sí, exacto. O sea, no solamente les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, que pues creo que no tengo que aportar más, que es la guerra más destructiva que ha habido en el mundo, ¿no? Uh-huh. Incluso para los estándares europeos fue una cosa brutal, con ganas. De ahí se les viene la partición de Alemania, la construcción del muro de Berlín, la constante amenaza de otra guerra nuclear. ¿En qué año se construye el muro? Fue parte de los acuerdos. Alemania se parte en 4. Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Bueno, Unión Soviética. Fue en el 61. Pero ellos deciden pues aliarse, ¿no? Hacer una Alemania un poquito más grande. Pero los rusos dicen, ni madres, esto es mío, güey, no lo suelto a la verga. Hazte como quieras. Y esa es la Alemania oriental, la que se queda Rusia, digamos. Exactamente. Okay. Entonces sí, no creas que es un momento de mucha felicidad para los alemanes en general. O sea, sí es... Cada salida de una guerra donde pues, todo el mundo salió raspado. Uh-huh. Vienes, te amenazan otra guerra, Alemania está partido, todavía tienes muchas restricciones, o sea, aún se te tiene castigado. Okay. Pero, por ejemplo, donde está Anneliese es Alemania occidental, ¿cierto? Exacto. Okay, sí. Más pegado a Austria, por así llamarlo. Al sur, occidental, sur.
Si fuera ruso este pedo, creo que sabríamos mucho menos cosas. No sabríamos nada del caso. Se murió una muchachita. La morra esta, mira, está loca, güey. Mándala al gulag, chingar a su madre. A ver que Dios dirá qué trae. Y ya, güey, ya picar piedras. Eso, probablemente eso hubiera sido. Tienes toda la razón. Entonces, bueno, agradecemos que este caso haya sucedido en Alemania Occidental y que haya sido un poquito más progresista esta situación a que se hubiera sucedido en la parte rusa, que hubiera sido totalmente escondido por las autoridades. Y, sí, claro, definitivo. Pero definitivo, o sea, digo, no es por ser ni por justificar nada de eso, pero cuando me dicen un viejito en los años 70, digo, pobre cabrón. O sea, le tocó una vida nada chida, nada envidiable. A algunos de estos sacerdotes, como a Roderick, le tocaron ambas guerras, ¿no? Exacto, o sea, puta madre, güey. La primera todavía estaba más traumatizante, güey. Claro, o sea, sí. O sea, se tiene que analizar dónde estuvo, ¿no? O sea, un montón de factores, pero, híjole, que te toquen las dos y seguir cuerdo, respeto, güey. O sea, güey, no mames, eres un padrote. Pues no estaba muy cuerdo, ¿no? Le aventó agua a una señora en un camión, bueno, no en un camión, pero en una iglesia y asumió que estaba poseída por el diablo. Entonces, o sea, si estuviera cuerdo dirías, güey, qué respeto, pero pues realmente no. No o sea, estaba. me atrevo a decir que es lo normal, ¿no? Estar bien pinche y dañado ya. No es el tema que estamos discutiendo y no creo detenernos mucho en esto, pero yo he escuchado mucha gente que dice que fue durante la Guerra Fría cuando hubo más brincos o saltos tecnológicos en la historia de la humanidad. El famoso fenómeno supuestamente post-Roswell, ¿no? La gente acá que es como medio que cree como que en la tecnología extraterrestre y la madre y los efectos del MK Ultra. Digo, el MK Ultra sí existió, pues, pero no, tampoco fue místico, ¿no? Bueno, pero tú no ves o tú no crees o tú no consideras que así como hubo enormes saltos tecnológicos después de la Guerra Fría, también hubo enormes saltos tecnológicos entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque yo tengo definitivo. Sí, no, la primera se peleó todavía como a caballo y con espadas, o sea, es decir, no medieval, sino como todavía había gente como con máscaras de gas, pero que montaban a caballo mientras les tiraban gas mostaza y espadeaban a otra persona, ¿no? Sí, el nacimiento y la perfección del auto se dio en este periodo de posguerra. Y en Alemania, entre ¿no? guerras, pues, por así llamarlo. Sí, o sea, los alemanes con el Autobahn, o sea, se de tener los autos más rápidos. Claro, o sea, realmente ellos sí rompieron los récords de velocidad, no las mejores autopistas, le dieron muchísimo no solamente a los autos, sino también a la aviación. O sea, los medios de transporte sí vivieron un gran auge en el periodo de entreguerras. Ya después vendría la gran crisis del 29, se va a bajar un poco y ya vendría hasta la Segunda Guerra Mundial, donde de nueva cuenta va a tener otro empuje la tecnología. Y ya, como bien dices, seguiría la Guerra Fría con esta carrera armamentística. Pero por supuesto que no se debe de olvidar ese periodo de entreguerras. Bueno, si algún día nos queremos meter en un profundo y horrible agujero de gusano, sería bien interesante hacer el experimento de hacer una temporada de Guerra Fría MK Ultra, pero tú desde la perspectiva histórica, yo desde la perspectiva más centrada, psicológica y escéptica, e invitar a Asael, que va a ser como el conspiranoico con el gorrito de aluminio, y hacer como... sería muy interesante. Pero honestamente me da un poco de pánico el tema, porque sí tiene muchas cosas horribles verdaderas detrás y al mismo tiempo tiene como mucha fantasía de lo que Estados Unidos creía que Rusia estaba haciendo durante la Guerra Fría y que también, por otra parte, es como muy triste y cómico al mismo tiempo ver que si un gobierno crea una cosa, va a gastar millones de dólares en ello, aunque sea una estupidez, ¿no? Mientras su gente se está muriendo. Hay un libro, yo no sé si tú lo conozcas, que a mí me interesa mucho para estudiar en esa perspectiva, que se llama Poisoner in Chief, como envenenador en jefe. Y es un libro escrito por un ex agente de la CIA que dice haber estado involucrado durante la Guerra Fría en las primeras etapas del MK Ultra antes de que se formara tal cual como institución. Entonces es un libro se supone que es una buena fuente, se supone que es como confiable, por ahí lo tengo ya en digital pirateadísimo, pero bueno, si algún día la vida lo depara, a lo mejor haremos este tipo de locuras. Mientras tanto, volvamos a la posesión. Bueno, en 1974
el padre Alt le va a escribir una carta al obispo Stangel con la fecha del 30 de septiembre, donde le dice que conoció a Annelies Michel y la describe como una, comillas, jovencita abusada por el diablo. Entonces, esto nos deja una perspectiva muy clara de que Ernst Alt era un ferviente creyente. Los siguientes extractos que voy a leer a continuación son parte de la declaración que el padre Ernst Alt hizo y que hicieron que el jurado lo declarara psicótico o casi esquizofrénico. Vamos a ver si la corte, 4 años después o 5 años después, en 1978, estamos ahorita en el 73, 74, vamos a ver si este diagnóstico era justificado. Estas son palabras del padre Alt. De pronto yo mismo pude describir a todos los miembros de la familia Michel: padre, madre, hermanas, abuela. Es algo que no habría podido ser posible porque no los había visto antes. Luego asumí cosas de ellos y ellos lo verificaron. En cuanto a Annelies, yo sentí que irradiaba algo de su cuello como energía. Más bien, algo irradiaba de su tiroides, pero no pude detectar en ella ninguna enfermedad. Unos días más tarde, el padre Hermann me entregó 2 cartas, una escrita por Anna Michel y otra escrita por Annelies. No pude leerlas porque de repente me sentí nauseabundo, como si estuviera a punto de desmayarme. Esa misma tarde celebré misa y de pronto fue como si algo me golpeara la espalda. El aire se puso frío a mi alrededor y al mismo tiempo me pareció que olía algo quemado. La noche subsecuente me tomé una pastilla para dormir, pero no pude hacerlo porque mi departamento estaba lleno de olores como de heces quemadas o como de alcantarilla. Escuché golpeteos desde el guardarropa. Dije algunas de las palabras del rito de exorcismo pensando en que mi poder como sacerdote podría protegerme y por unos minutos me sentí mejor. Después repetí mi oración y el cuarto se llenó ahora con una fragancia a violetas al grado de que pensé que me había volcado encima el perfume. Mi cuerpo se sentía caliente y mi percepción de color reducida. Luego de que les conté a los Michel lo que había experimentado y también a los otros sacerdotes, ellos me dijeron que también podían oler olores extraños en sus cuartos. Ahora toda mi parroquia olía a quemado y eventualmente tuvimos que abrir las ventanas. Cuando el padre Roth y yo volvimos a hablar de Annelies, volvió a oler a quemado. Aquí tenemos un sacerdote que nuevamente, como Thea Hein, está súper predispuesto a aceptar esto como verdad, ¿no? O sea, este tipo está súper convencido. Todo este rollo de que dice, conocí a los Michel y desde que los conocí me vinieron así como imágenes y de repente ya los conocí a todos, aunque no me habían platicado nada de sus vidas, y de repente sentí que irradiaba energía mágica de la tiroides de Annelies. O sea, híjole, suena como la señora que cree que te va a curar con 2 imanes y aceitito de flores de Bach, ¿no? Suena ya... ¿No? Como... ¿No funcionan? Pues mira. La cara de... Tú cómpralos, tú dale. Por lo menos tu casa no va a oler a heces quemadas. Eso sí, o sea, eso está padre. Mínimo. Pero bueno, suena como un tipo que estaba bastante predispuesto, ¿no? A aceptar esta realidad mística o esta realidad mágica de que Annelies realmente estaba poseída. Además de estos testimonios, el padre Alt describió 2 alucinaciones. Ahora, él no las llama alucinaciones, él dice que fueron visiones divinas, ¿va? Pero el padre Alt dice haber tenido estas 2 visiones o alucinaciones. La primera fue durante la Navidad del año 1975, es decir, un año después de que ya estaba involucrado en el caso de Annelies. En este caso, dice haber visto de frente a sus ojos el mismísimo rostro de Jesús, sufriendo en la cruz y gritando las palabras, «Es por ti». Bueno. Es por ti de... ¿Cómo se llama la canción de...? Sí, va, y es por ti. Que bueno, sí, ajá. Y se imaginó Jesús cantando "Es por ti". ¿De quién es esa canción? ¿De La Ley? ¿De Juanes? No sé, bueno. Algo así, algo como MTV Unplugged 2002, más o menos. Cómplices. Güey. Mira, bueno, ok. Dime por lo menos si le atiné al Unplugged 2002. Bueno. Entonces, bueno, no sabemos si esta alucinación o visión que tuvo Roth la tuvo
en alemán, o sea, Jesús estaba gritando en alemán, o Jesús estaba gritando en latín, o en arameo, que pues sería quizá lo más cercano o lo más correcto a un Jesús histórico. No sabemos, pero eso es lo que describe el padre Alt, que vio a Jesús enfrente de su propia cara gritándole, es por ti, mientras sufría en la cruz. La segunda alucinación ocurrió 2 meses después, cuando el padre Alt dice haber visto a un bebé rodeado de luz. Según su testimonio, luego de esta segunda alucinación, fue cuando Anneliese y él se conocieron por primera vez. Entonces, probablemente esta segunda alucinación fue anterior, pero él dice que fue 2 meses después, en el 75. Eso quiere decir que entonces, en el 74 no conocía a Anneliese, pero en el 74 le mandó la carta a el obispo. El 30 de septiembre de 1974 le mandó la carta al obispo Stangl diciendo que había conocido a Anneliese. Y luego, él hace un testimonio en la corte y dice que para Navidad de 1975 tuvo alucinaciones y que entonces no había conocido a Anneliese. Bueno, tengo ahí yo, raro, ¿no? Sí, tengo ahí yo problemas. Entonces, yo sí estoy dispuesto, después de todo esto que acabo de leer y escuchar y decir, a creer que el padre Alt estaba, pues, 2-3 piratón, ¿no? O sea, yo sí creo que este señor estaba... 2-3. Sí, 2-3 piratonchas y que se le iban un poquito las cabras al monte porque no, como que no se acuerda las fechas, confunde datos, tiene alucinaciones con bebés mágicos de luz LED y con Jesus gritando. Entonces, yo creo que sí estaba medio piratón. Bueno, cuando haya sido, pero cuando Alt conoce a Anneliese, la describe como una jovencita pálida y muy seria que solo buscaba que alguien le creyera en el mundo. Bueno, Roth y Alt la examinan en canon, es decir, no van al mismo tiempo, va uno, luego va otro, va uno, luego va otro. Y cuando Alt conoce y habla con Anneliese en privado, dice que él en esos momentos siempre veía el semblante de Anneliese cambiar drásticamente. Él dice que, cito, la parte que tenía color de sus ojos de repente ya no era distinguible y su rostro se volvía ausente. Dime si esta no es la descripción perfecta de lo que en el episodio anterior dijimos que era un ataque de ausencia en la epilepsia, ¿no? La persona se queda ausente, como si no pelara a nadie, como si no viera a nadie, y se le dilatan las pupilas. Es sin saberlo, es literalmente lo que Alt está describiendo, ¿no? La parte de color de sus ojos ya no era distinguible y su rostro se volvía ausente. Ok, bueno, entonces a mí me parece que Alt sí tiene su propia sintomatología de fanatismo religioso, pero que al mismo tiempo pues estaba viendo los mismos síntomas que todo mundo estaba percibiendo. En 1973... Anneliese finalmente cumplió su sueño. Por fin se registra ya como una alumna oficial de los últimos cursos de la Universidad de Teología y con 21 años de edad ya está lo suficientemente bien por el Dilantin, por el medicamento que le estaba dando Luthi a estas alturas como para poder continuar sus estudios y acabar su carrera. No era muy larga la carrera, ¿no? Creo que eran 2 años o 2 años y cachito. Entonces, bueno, ya estaba un poquito mejor. A pesar de que seguía alucinando rostros o seguía viendo rostros deformes en la gente. Seguía jurando que estaba poseída por el demonio. Pero por lo menos estaba lo suficientemente bien como para mudarse unos meses otra vez al campus de la universidad. Y en el campus de la universidad, en el cuarto al que se muda, conoce a una nueva amiga que se llama Úrsula Kusai. No sé si se pronuncia o no así, pero se escribe K-U-Z-A-Y. Bueno, Úrsula Kusai. Úrsula Kusai era su roommate y a estas alturas, aunque Anneliese estaba bien, estaba 100% convencida de que no era epilepsia y de que ella estaba poseída por el demonio. Entonces debe haber sido una relación muy peculiar con su roommate. Porque es como que pues de repente abres al cuarto donde vas a vivir 2 años, te mudas, y abres la puerta y hay una muchacha acá toda locotrona, ¿no? Y es como con los ojos negros acá mirando al vacío. ¿no? Entonces, bueno, los 70 yo diría son las drogas, pues hay un chingo. Ajá, yo también le hubiera dicho, traes LSD, ¿no? O algo, ¿no? Pero bueno. En ese momento, en esos meses,
en los que se libera nuevamente. A los 16 años, recordemos, ya Annalise, el primer capítulo, se había intentado como liberar y salir con compas y ¡pum! Fue justo cuando se enferma, ¿no? Y se la carga la chingada y se empieza a poner cada vez más mal y ella siente que es por eso, ella siente que es por su liberación. Bueno. En noviembre de 1973, Annalise va a tener un segundo momento de liberación. Annalise conoce a su primer y único novio, que se llamaba Peter. Annalise conoce a Peter. Peter era súper lindo, súper encantador. Se enamoran en 15 minutos y papas. ¿Qué hubo? Salimos, somos uña y mugre, nos queremos mucho. Órale. ¿Vas a querer o se echamos al gato? Dice. Durante este lapso, las amigas de Annalise dicen que cambió otra vez por completo. Otra vez estaba normal, contenta, dejó de platicar cosas locas de religión. Todas las personas que conocen a Annalise en 1973 dicen que Peter le sacó lo mejor de adentro, ¿sí? Entonces, lo metió. A ver, bueno, la verdad es que yo tengo mis dudas, ¿eh? O sea, albur aparte, yo no creo que hayan cogido, honestamente. No, porque siendo católicos en una escuela de teología. Sí, exactamente. Yo creo que no. Entonces, más que meterle, le sacó cosas buenas. Bueno, la ilusión bonita, ¿no? Exactamente. Amor, los besitos y la manita sudada y el amor de primaria, pero a los 21. Bueno, de repente entonces Annalise ya no estaba deprimida, estaba súper contenta, era una muchachita enamorada, ¿no? Y claro, este momento hermoso de color rosa no duró ni madres. 2 semanas después de su primera cita con Peter, Annalise se malvibró, le habló con Peter después de la cita y le dijo, ¿sabes qué? No te puedo seguir viendo, estoy poseída, estoy mal y tú no quieres estar conmigo. Y Peter es interesante porque Peter, él se describe a sí mismo como un no muy creyente. O sea, era un chavito así como, pues no, yo la neta no. No sabemos, en ningún momento dice, digamos, esta historia, que Peter haya sido alumno de esa escuela. Lo conoció en este lapso, saliendo con sus amigos de la escuela, pero lo más probable es que Peter no haya sido parte de la escuela. Entonces Peter era un chavito como más relajado, no tan creyente, no iba mucho a misa. Normal. Normal, un ser humano normal, y como que esta cotidianidad, normalidad fue lo que le hizo bien a Annalise, ¿no? La sacó de este estado como neurótico, encerrado, obsesivo de su propia enfermedad y de esta depresión. Y cuando Annalise le dice, oye, espérame, ya no te puedo ver porque estoy toda locotrona y me malvibro enfrente de rosarios y de estatuas de la Virgen, Peter es como, ok, pero a ver, ¿qué necesitas, no? O sea, ¿qué te aliviana? Y nuevamente Annalise vuelve como a su capullo, a su zona de confort, y le dice a Peter, bueno, sí somos novios, pero solo si me empiezas a acompañar a la iglesia y rezas conmigo, porque no puedo ser novia como de un batillo acá secular, ¿no? Entonces, Peter, en vez de, yo siento que este fue un momento también definitivo. Peter pudo haber sacado a Annalise, ¿no? O sea, Peter le pudo haber dicho, no, morra, o sea, híjole, relájate, ok, tus papás son bien intensos, tú también eres bien intensa, pero vamos a calmarnos y relájate un ratito y vamos a, en vez de ir a rezar, vamos a ir a tomarnos un helado y ya, relax, ¿no? Pero fue al revés. En este momento Annalise jaló a Peter a un ambiente religioso, comenzaron a ir a misa todas las semanas, sus citas básicamente se convirtieron en citas religiosas y la depresión de Annalise, sorpresa, sorpresa, regresó. En noviembre de 1973, mismo mes. O sea, literalmente pasaron entre 2 y 3 semanas entre que Annalise se puso súper feliz, conoció a este güey, empezaron a salir, se liberó poquito y Annalise se malvibra y lo obliga a ir a la iglesia. Pasaron menos de un mes. A principios de noviembre del 73 lo conoce y a finales de noviembre del 73 ya están yendo a misa. Y Peter empieza a notar a Annalise diferente. Dice, oye, morra, cuando te conocí estás súper feliz, ¿qué pedo? Y ahorita estás distraída, te veo fatigada, te veo cansada. ¿Qué onda? ¿No? Vamos a ver un médico. No eres tú, soy yo.
Ajá, y definitivamente era ella, sí, sabemos que era ella. Sin duda era ella. Pero Peter como que le dice, a ver, oye, pero ¿ya hablaste con un médico? Y ella le dice así como, sí, ya hablé con un médico y no me charchó. Y Peter de alguna manera la convence un poquito y le dice, a ver, vamos a ver a otro médico, a ver qué te dice. Y Anneliese va en esta etapa a ver a un fulano que se llama el doctor Lenner, 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 y el doctor Lenner la diagnostica como una chica neurótica y su neurosis estaba provocada por su ambiente familiar restrictivo e hiperreligioso, ¿no? Pues le dio como, yo diría, puntos para el doctor Lenner, ¿no? Porque le dio justo en el clavo, si me lo preguntas a mí, pero pues Anneliese no estaba muy contenta con el diagnóstico. Sí, es cierto, era hija de un padre controlador religioso y de una madre súper católica, y justo sus mejores amigos eran 2 sacerdotes, uno de los 2 medio orates, pero Anneliese no estaba muy contenta con este diagnóstico, y entonces ahorita, a ojos del mundo y de la sociedad, Anneliese era una chica epiléptica, deprimida, neurótica, altamente encerrada en su propia manía católica, pero no quería creer en eso. Entonces, Lenner, el doctor Lenner, le dice, oye, ¿y si vas a ver a otro especialista neurológico? Y Anneliese le dice, no, es que ya estoy hasta la madre, ya no quiero. Pero un poquito por la presión de Peter y de sus amigos, Anneliese va a ver a otro especialista neurólogo. Y, ajá, sí, otro más. Y bueno, tenemos aquí el diagnóstico de Lenner, ¿no? Que es neurosis, de alguna manera. Según Lenner, esta neurosis era causado por ansiedad, que era en parte por su enfermedad, pero también él dice, como todo buen alemán freudiano, dice que era algo sexual. Básicamente le dice... a tu papá. No tan así, pero o sea, básicamente se hace como que sí le dice que Anneliese estaba aniñada, que era una persona de 22 años, 21 años, que no había tenido un desarrollo humano y sexual normal, que o sea, como una morrita de 22 años en los años 70 debió haber estado cochando y metiéndose LSD, y básicamente Anneliese pues, estaba metiéndose, inhalando agua bendita. Entonces, para Lenner, su neurosis era provocada por una especie de aniñamiento sexual, donde Anneliese no tenía la capacidad psicológica de tener una vida normal porque no la habían dejado madurar de alguna manera como sexualmente, ¿no? La neurosis, investigando un poquito, bueno, es una condición que se presenta tanto en niños como en adultos. ¿Y qué es lo que hace? O sea, porque cuando decimos que alguien es neurótico, casi siempre lo decimos como ofensa, ¿no? Cálmate, eres bien neurótico, ¿no? Pero bueno, una persona que realmente sufre de neurosis es una persona, o sea, el cuadro neurótico implica deformar pensamientos racionales. O sea, te dicen, oye, a ver, ponte el vestido fulanito de tal para tal fiesta. Y entonces lo que hace la neurosis es tú empiezas a pensar, ay, tal vestido es de tal color y ese color no le gusta a un tío y ese tío, ay, se pone bien pedo en las bodas. Y entonces si me pongo justo ese vestido se va a enojar y mi tía se va... Voy a hacer el... Sí, claro. Empiezas como a hacer una deformación de procesos racionales y los llenas, lo atascas situaciones humanas normales de angustia. Y esto hace que experimentes como una especie de hiperrealidad y eso te ponga nervioso, ¿no? Como sobrepiensas las cosas y estás en una constante introspección nerviosa y esto hace que te súper mal vibres todo el tiempo, ¿no? Entonces los pacientes neuróticos se sienten socialmente inadecuados. No, mejor no voy a salir porque algo malo va a pasar. Se sienten personalmente inadecuados. Yo no valgo la pena, yo siempre la cago, yo no hago bien las cosas. Y eventualmente la neurosis lleva a regresiones o a un estado de negación. Ambos podrían ser el caso de Anneliese. Bueno, tras este diagnóstico, Anneliese, por recomendación del Dr. Lenner, va a visitar la Clínica Universitaria Neurológica, así se llama, la CUN. Y le hacen un electroencefalograma. Puras siglas aquí, la CUN y un EEG. Bueno, le hacen como el 4º electroencefalograma de este programa. Otro más. Uno más para la colección.
Y, oh sorpresa, sorpresa, a diferencia del doctor Luty, que era el médico de cabecera y que no era un especialista y que era el único que había visto casi todos los resultados anteriores importantes de Anneliese, así como el doctor Simi, que me vio las costillas, igualito, ajá, eso fue en el episodio anterior, por cierto, pues si no saben de qué estoy hablando, pero así igualito, el doctor Luty pues siempre decía, no, yo no veo, o sea, como que sí veo ahí unos rayitos, pero no se ve mucho ahí como malestar. Pues bueno, el médico que revisa los nuevos análisis de Anneliese se llama Irmgard Schlepp. Y el doctor Schlepp inmediatamente le dice, amiga, tienes epilepsia y ya la encontramos. Tienes patrones neuronales atípicos exactamente en el área temporal izquierda del cerebro. Así, o sea, el chilazo, ¿no? Este vato sí le dice todo el desmadre. Y, o sea, tienes una epilepsia no ligera. Necesitas tomar antiepilépticos, necesitas tomar anticonvulsivos y necesitas volver a empezar a tratarte ya. Porque si no te tratas, vas a empezar a tener una manía depresiva, o sea, te vas a convertir prácticamente en una persona bipolar, vas a empezar a convertirte en un maníaco depresivo, porque estas condiciones, esta cantidad de síntomas, te van a deprimir, o sea, te van a llevar a una depresión maníaca y lo siguiente que vamos a ver es que tu depresión te va a destrozar, o te vas a volver alcohólica, o te va a cargar la fregada, ¿no? Entonces, pues este es un cambio radical. El doctor Schlepp le dice, a ver, ¿qué te estás tomando? No, pues me dieron Dilantin. Al huevo el Dilantin. Te vamos a cambiar un medicamento más de espectro más amplio que se llama Tegretol. El Tegretol hoy en día ya no se llama Tegretol. Hoy en día se llama, muy adecuado a Bajo el Puente del Troll, se llama carbamazepina. Entonces tiene cabras. Por lo tanto... ¿Qué? Chido. Bueno, no tiene cabras, pues, pero este medicamento es un antiepiléptico y se utiliza para tratar epilepsia en un rango amplio. Entonces, a diferencia del Dilantin, que es para tratar solo ciertos síntomas de la epilepsia, el Tegretol, que lo voy a llamar Tegretol porque me parece mucho más fácil que decir toda la otra palabreja, el Tegretol se utiliza también para prevenir manía, trastornos depresivos, trastornos bipolares, síndrome de abstinencia, neuralgias y otras mil madres. Entonces, básicamente, este médico lo que hizo fue tratar todo el cuadro. Le dijo que te vamos a cambiar un medicamento que, además de tratar tu epilepsia, va a evitar que te nos deprimas más con todo esto que estás sintiendo, que te pongas toda locotrona y que te quieras morir ALB, ¿no? Entonces, ahora sí, el Tegretol, como tiene 1000 efectos, también tiene 1000 efectos secundarios. Entonces, si antes con el Dilantin estabas sintiendo presión alta, ahora vas a sentir fatiga, náuseas, mareo y te puede diluir la sangre y si te rebanas un dedo te puedes desangrar, ¿no? Entonces, con cuidado. Un derrame cerebral. Ajá, exactamente. O te diluye la sangre al grado de que puedes tener un derrame cerebral y cosas así, ¿no? Entonces, el Tegretol es peligroso, pero era un medicamento mucho más adecuado para lo que le acababan de rediagnosticar a Anneliese que cualquier otro medicamento que le hubieran dado antes. Entonces, yo siento que aquí el Dr. Schlepp le dio al mero trancazo, ¿no? O sea, él sí le dio una ubicación y esto va a ser súper importante. El hecho de que el diagnóstico sea patrones neuronales atípicos en el área temporal izquierda del cerebro, a mí me dice muchísimo. Yo sé que en este momento a usted a lo mejor no le está diciendo nada en casa, porque pues eso qué diablos significa, pero en un momentito más o al principio del siguiente episodio, dependiendo de cómo vayamos de tiempo, vamos a entender que el área específica donde los ataques, esta tormenta, la epilepsia es una tormenta eléctrica. Nuestro cerebro es una nube, sí, o sea, en esta metáfora, nuestro cerebro son las nubes y a lo lejos, de repente, cuando vemos así todo ese cúmulo de rayos asombroso que vemos entre las nubes, eso es un ataque epiléptico. De repente hay un shock literalmente eléctrico, ¿no? Es una mala conexión en nuestras neuronas que provoca la sintomatología de la epilepsia. Entonces, el área del cerebro, el área temporal o el lóbulo temporal izquierdo del cerebro, donde Anneliese va a tener todos estos síntomas, va a ser fundamental para que entendamos qué le estaba pasando. Sin embargo,
Anneliese lo va a mandar a freír espárragos, ¿va? O sea, porque aunque sí se va a tomar un ratito el Tegretol y todo, Anneliese sale de esa consulta medio molesta con Peter y medio molesta con el mundo y dice, no, esto no está bien. Ya no quiero estar aquí, ya no me siento segura, me quiero regresar a mi casa, ya no quiero vivir en el campus y no estoy emocionalmente preparada para tener una relación ahorita, ya no quiero estar con Peter, ya no quiero estar en esto, ya me voy. Más encima, bueno, Anneliese le dijo al Dr. Sleep, le dijo como sus otros síntomas. No sé si le dijo todo, pero por lo menos sabemos que le hizo referencia a los olores fétidos. Y más encima, cuando le dijo eso, el doctor le dijo, pues claro, o sea, así fue, para él fue como, pues sí, ¿no? O sea, tienes fantosmia, vas a estar oliendo cosas que no existen porque tu cerebro básicamente está haciendo palomitas en tu lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Entonces, claro que vas a estar piratona, relájate un buen, tómate tu medicamento y sigue con tu vida. Pero ella estaba convencida de que no, que estos ataques de olor, estos ataques fétidos, también los percibían sus compañeras de cuarto. Y este es el punto donde realmente Anneliese choca ideológicamente con todo lo que le estaban diciendo. Y el hecho de abandonar a Peter y el hecho de volver a abandonar su carrera no van a funcionar maravillosamente bien con esto. Bueno, afortunadamente Peter era muy persistente. Peter era muy lindo con ella, o al menos en un principio se le describe como muy paciente y muy lindo con ella. Y Peter le dice, mira, yo sé que no estás chido ahorita, yo sé que no estás emocionalmente lista, no hay pedo, yo soy tu compa, aquí sigo. Era súper simp el Peter. Y le dijo, bueno, ok, sí, va, no quieres salir, ok, no quieres salir conmigo, somos compas, está bien, pero no te voy a dejar, voy a seguir contigo, yo no te abandono, soy tu súper compa, arre, ¿no? Y la morra le dice, ok, va. Y Peter se vuelve una roca en este momento para ella y se va a volver una de las personas que más soportaron a Anneliese. Cuando Anneliese empieza a tomar el Tegretol y luego lo medio abandona y luego lo medio empieza y no sé qué, Anneliese va a empezar a tener cambios de ánimo súper cabrones. Anneliese va a empezar a tener ataques maníacos depresivos. Anneliese va a empezar a tener ataques neuróticos. Y en todo este lapso, Peter va a estar ahí para ella y Peter la va a estar reconfortando. Estamos ahorita instalados más o menos en diciembre de 1973, cuando por complacerla Peter le dice, vamos a misa, está bien, yo sé que este es tu rollo, yo sé que te gusta, yo no creo mucho en esto, pero dale, vamos a misa. En diciembre del 73, cerca ahí de Navidad, Peter accede a ir con ella y esta es la primera vez que ella le dice que ahí en misa o por ahí en esa situación está viendo caras deformes. Entonces Peter ahora pues ya sabe, sí, ajá, o sea, pero además Peter pues no sabía, ¿no? Entonces esta es la primera vez que le está diciendo a su vato así como, chale, oye, ¿qué crees? No te había dicho, es un detallito nomás, pero veo demonios, ¿no? Ok. Buen detallito, ¿no? Bien guardado te lo tenías. Entonces, en diciembre del 73, Anneliese le confiesa que ve caras deformes y Anneliese le dice que desde que le habían dado el Tegretol, las había empezado a ver menos. Y Peter dice, pues maravilloso, ¿no? Maravilloso. Pues esto está increíble. Adelante, sigamos. Pero Anneliese está emputada. Anneliese está convencida de que no es suficiente. ¿Por qué? Porque sigue teniendo ataques. ¿Por qué? Porque de repente se le ponen rígidos los miembros. ¿Por qué? Entonces, Anneliese estaba esperando que fuera una cura milagrosa. Que se empezara a tomar los chochos y a los 15 días ya, ¡pum!, desapareció todo el cuadro, ¿no? Y no lo era, obviamente. Ni ningún medicamento, o muy pocos, ¿no? O sea, muy pocos medicamentos realmente pueden resolver una sintomatología inmediata, si son cosas pequeñas, ¿no? Pero te tomas un antihistamínico, pues se te cortan los mocos, ¿no? Pero eso no significa que ya no tengas gripe. Bueno, ajá, es exactamente, es un buen ejemplo. Entonces, Peter empieza a darse cuenta de que sí metió la pata en un agujero más profundo de lo que esperaba, ¿no? Porque ahora de repente está con una morra que, uno, ni siquiera lo quiere bien como pareja, no se lo quiere cochar. Y luego la morra le dice que ve demonios y que, o sea, alucina cosas y todo. Y el vato dice, bueno, ok, va. Entonces Peter habla con él y le dice, mira, te creo, pero te creo que estés viendo estas cosas. Nada más no creo que sean hechos demoníacos. Yo te creo que sí de repente ves cosas raras y te creo que de repente hueles cosas raras y te creo todo esto y te apoyo, pero nada más no creo que sea una posesión demoníaca. Y si el Tegretol ahorita te está haciendo que veas menos caras locotronas,
pues vamos a darle, no te rindas, sigue adelante con el medicamento, pero Annalise no quería realmente ya seguir con esto. En marzo de 1974, el padre Alt vuelve a visitar a Annelise y dice, oye, te veo súper bien, no sé qué estás haciendo. Tegretol, ¿va? La palabra secreta. Son las drogas. Ajá, son las drogas. Sí, literalmente eran las drogas. Legales, pero drogas. Pero le dice, oye, no sé qué estás haciendo, pero te veo muy mejorada, pero como que estás un poquito más obsesionada que antes, si es posible, con la religión. Y él le dice, sí, estoy totalmente convencida de que quiero dedicar el resto de mi vida a adoración y oración. No me interesa nada más. El 7 de mayo de 1974, Annelise comienza a tener fuertes y agresivos dolores de cabeza y empieza a dormir por decenas de horas completas, ¿no? Se duerme 10, 15 horas seguidas. No sé si eran jaquecas o eran Pues creo que sí. Ajá, Migrañas. sí, migrañas, ¿no? Quizá, pero parece, ¿no? Por la descripción de que está como muy fatigada y duerme. Y comienza a volverse a sentir paralizada en las noches, ¿no? Lo que habíamos visto en el primer episodio, que dormida como que se paralizaba y sentía, se le subió el muerto, la bruja, y ya no está chido, ¿no? Entonces, el padre Alt le empieza a meter ideas y le dice, oye, ¿y no serán los medicamentos? ¿No será el Tegretol lo que te está poniendo malita? Pues no sé, pero yo digo, bueno, este tipo con cero información médica le empieza como a meter la espinita, la cosquillita de que los medicamentos no están funcionando y el padre Alt comienza a apoyar el diagnóstico de posesión. En la posesión se supone que un demonio, o sea, para que sea una posesión formal, religiosa, católica, un demonio tiene que tomar control del cuerpo de la poseída. Y el padre Alt creía que el hecho de que Annelise se sintiera fuera de control de su propio cuerpo era suficiente como para considerar que estuviera poseída. Bueno, el 9 de septiembre de 1974, Annelise le escribe al padre Alt y le dice que ya no es capaz de lidiar con la realidad. Cosa que, como establecimos hace unos párrafos, es un síntoma de neurosis. O sea, literalmente el hecho de no poder lidiar con la realidad, de tener ansiedad social, no querer salir, no querer enfrentar situaciones porque crees que todo va a salir mal, es un síntoma de neurosis. Le dice que ya no tiene control. Le dice que está deprimida y literalmente en esta ocasión, en esta carta, como es una carta, tenemos la carta, digamos, tal cual, le dice, no entiendo por qué Dios me niega la felicidad, ¿no? Esta era su perspectiva, estaba como enojada con Dios ya a estas alturas. Y bueno, aquí entra otro factor. En 1962, específicamente entre 1962 y 1965, estamos hablando de unos 10 años antes, se realiza el Segundo Concilio Vaticano. Y bueno, como persona religiosa y como una futura evangelista teóloga, Annelise estaba muy consciente de las decisiones del Segundo Concilio Vaticano. El Segundo Concilio Vaticano fue un evento que tuvo lugar en la iglesia de San Pedro, en la Basílica de San Pedro, y se cerró el 9 de diciembre de 1965. ¿Qué se determinó aquí? Bueno, se determinó que la religión católica ya estaba chocheando, básicamente. El mismísimo Vaticano dijo, si no hacemos algo, los niños cool de hoy en día, ajá, exactamente, o sea, no van a venir los morritos a la iglesia porque no somos cool, ¿no? Así como fue como el director Skinner en Los Simpsons, ¿seré yo o serán los muchachos? No, yo creo que son los muchachos los que están mal. Bueno, así más o menos la iglesia estaba determinando y el mismísimo Vaticano determinó que la iglesia estaba demasiado ruca como para poder seguir siendo actual. Entonces, el 9 de diciembre de 1965 se determinó que el Vaticano iba a modernizar por completo
el catolicismo. El Segundo Concilio Vaticano es un episodio histórico extenso y complejo. Es muy importante. Sí, es muy importante. Es casi tan importante como el primer Concilio Vaticano, que básicamente determinó las reglas iniciales de la iglesia, ¿no? Y los libros oficiales y el canon bíblico. Así, de entrada, el cambio más grande y que vivimos el día a día es que se eliminó el latín. Exacto. Como la lengua para enseñar las misas, ¿no? Las misas eran de espaldas, ¿no? Ajá, de espaldas y en latín. Uh-huh. Y eso, por supuesto, que afectó a mucha gente que decía eventualmente, pues yo no entiendo ni madres, güey. O sea, ¿por qué tengo que estar aquí 2 horas haciendo este ritual? Ajá, 2 horas, cuando realmente no entiendo nada, güey. Y el cambiarlo a la lengua de cada país fue un gran y yo creo que acertado intento de atraer más gente, ¿no? Que la gente se involucre en la liturgia. Exacto. Entonces la gente se sentía desconectada de esto precisamente por esto que mencionas del latín. Y el Vaticano dice, güey, tenemos que acercar a la gente. Ya fuimos suficientemente gnósticos, ya les ocultamos suficiente tiempo, digamos, los textos bíblicos. Ya hay que salir de esta mentalidad medieval y lo que vamos a hacer es empezar a hacer misas en lengua nativa, ¿no? Entonces vamos a hacer misas en alemán. Y vamos a retraducir la Biblia, la vamos a modernizar, vamos a cambiar algunos pasajes y palabras arcaicas para que la gente se identifique más y entienda mejor algunas cosas. Vamos a suavizar nuestra relación con otras fes, ¿no? O sea, vamos a dejar de ajerar al Islam, vamos a dejar de ajerar a lo que sea, ¿no? A cualquier otra fe. Y vamos a relajarnos un buen. Vamos a empezar a permitir que la comunión se pueda dar en la mano por motivos higiénicos, para que un sacerdote no le meta los dedos en la boca a otra persona. Vamos a empezar a permitir que personas no ordenadas, como asistentes, digamos, católicos, den la comunión en misas muy llenas. ¿Y por qué mencionamos todo esto? Que este me parece un buen punto de cierre. ¿Por qué mencionamos el famoso Segundo Concilio Vaticano, del cual ya hablaremos un poquito en el siguiente capítulo? Lo mencionamos porque esto dio paso en 1965 a un Vaticano 2.0. No es mi mamada, así se llama, así lo llaman históricamente. Literalmente lo llaman Vaticano 2.0. No es un nuevo update de software, no es una USB, es como se le conoce. Y en la carta que Anneliese le escribe al padre Alt, Anneliese menciona que despreciaba al obispo local por permitir que feligreses no ordenados, no sacerdotes, ayudaran a repartir la comunión, que le parecía una idea despreciada, que era choqueante e irrespetuoso. Cito: por mi parte nunca voy a aceptar la comunión de las manos de un lego. Después de todo, eso solo se debe permitir en una crisis. Las manos de un lego no están consagradas, jamás deben tocar la Santa Eucaristía. En otras palabras, Anneliese estaba enojada por las nuevas determinaciones del Segundo Concilio Vaticano, que apenas estaban más o menos llegando ya a expandirse fuera de Roma, digamos, y estaban llegando a Alemania. Y Anneliese quería, de alguna manera, servir. Ella, en su catequismo, ella en su educación universitaria, su más grande anhelo era servir a Dios, pero no al Dios nuevo, no al Dios de la Biblia retraducida, no al Dios que permitía la misa en alemán, al viejo Dios, al Dios del Viejo Testamento, al Dios castigador, al Dios rígido, sí, al Dios abrahámico, exactamente, ¿no? Al Dios abrahámico. Ese era el Dios al que ella quería servir. Y en su mente se empieza a formar una burbujita de idea. Si yo y el padre Alt, que estamos en la misma sintonía, podemos grabar y comprobar una verdadera posesión, si yo realmente estoy poseída, yo no creo que Anneliese haya sido totalmente cínica, yo no creo que esto haya sido un plan macabro. Yo creo que Anneliese ya estaba pirata. O sea, yo creo que Anneliese ya estaba tan... Sí. Yo no creo que haya sido como, ay, voy a planear este plan para derrocar al Vaticano 2.0. No creo que haya sido así. Yo creo, en realidad, que Anneliese ya estaba rota por dentro, psicológicamente,
y que Está cansada, güey, no mames. fatigada, muerta, sí, y Ya tiene 6 años con estas desmadre, güey. No claro, chingues. claro, tiene 6 años sin entender por qué tiene que sufrir y de repente ve un pequeño brillo al final del túnel y dice, si mi sufrimiento sirve para algo, que sirva para esto. Si yo en realidad estoy poseída y mi sufrimiento puede servir de alguna manera para comprobar que la posesión existe, que el demonio existe y que este es el peor momento para que la iglesia baje sus defensas, baje los brazos y se relaje, si mi sacrificio puede servir, aunque sea para eso, entonces ya me convertí en una personalidad de la fe en la que quiero servir. Y esta mentalidad, obviamente, va a cambiar de una manera dramática cómo decide lidiar a partir de este punto Anneliese con su sintomatología. Chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Con este chan, 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 ¿cómo ves si nos despedimos por el día de hoy? Me parece bien. Pues espero que ustedes que nos escuchan en sus casas, a la hora que sea, en el rato en el que pudimos acompañarlos en su carro, si nos estaban escuchando desde la regadera, si nos pusieron en su Alexa, si estamos sonando en su televisión, si nos tienen en un celular a volumen bajito debajo de una almohada, o si estamos escuchándonos en sus audífonos en este momento, sea como sea y donde sea, les agradecemos por su atención y siempre por apoyar a Bajo el Puente del Troll. Manolo, échale una promocionadita a Combate. ¿Dónde te puede ir a escuchar a ti la gente cuando no estás aquí cagándote de risa de gente poseída? Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, estamos en iVoox, pues técnicamente en cualquier plataforma. Nos pueden encontrar como Combate Podcast o Combate Historia Bélica, que realmente nos enfocamos a hablar de conflictos bélicos, conflictos armados, ¿no? Historia / conflictos armados. Pues si les interesa algo de eso, pues son bienvenidos, ¿verdad? A llegarle con nosotros a Combate. Lléguenle a Combate. Entonces, en el futuro cercano, lléguenle ahí con el buen Neto, lléguenle también con el buen Manuel, Manolo, Satoshi, Papi, como quieran llamarlo. Ya saben que él, cuando lo vean en la calle, grítenle Papi. Pero llámenlo. Pero llámenlo. No se olviden de eso. Y tampoco se olviden de volver a escuchar la próxima semana Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. ¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital de Bajo el Puente del Troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro_blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el Puente del Troll. What's the matter with you right there? You're back down on that big back there and you can craft if you need it. Look here, I want you to get the good story here and turn yourself loose, and I'm most definitely begging you. Yeah, we go get the solution. Mr. Luther, I'm coming down to your house next Sunday afternoon. I hope you have chicken for dinner. A Lord, bless the lamb, praise the Lord.